Hoy lunes 13 del año 2023, haciendo este video de la otra parte, yo me pregunto, ¿cómo es posible que a un zápatra como Maduro les digan a unos uniformados, siguiendo el tema de los uniformados y del petróleo que se vende a $300 el barril, que no hay plata? Porque no hay pago. Y el petróleo, y el oro, y el litio que ustedes se roban, y todo lo que se roban, ¿dónde está? Ah, sí, yo sí le voy a decir dónde está. Financiando el terrorismo internacional, porque como Venezuela no existe, y como los venezolanos nosotros somos unos perros en América Latina, y nosotros tenemos que esperar que algún abogado, que yo soy abogada y por eso es que yo hago estos videos, esperar a que nos den los papeles y los documentos, porque es mentira que en mi país hay una guerra con un país microscópico centroamericano. Y no hay unos militares que vean la estrategia geopolítica y vean que hay una persona que se está preparando de verdad para un ataque frontal a diversos países, pero se fueron a hacer genocidio, aplicar la Agenda 2030 y los guetos judíos, pero en la etapa moderna del siglo XXI, para Europa. Y magnífico, cuando se les desate el infierno con el petróleo venezolano, porque no quieren ponerle control, no quieren darle a los refugiados papeles venezolanos, no, esos son unos perros, mátalos, son unos malandros. Señores, hay una guerra y nuestro petróleo y nuestro oro sirve para un elemento que se está preparando en las sombras para atacar a varios países y para destrozar toda Hispanoamérica en un bloque de unión de repúblicas socialistas soviéticas subdesarrolladas en Hispanoamérica. Y eso tiene que verlo algún militar que viene de academia, porque por eso se llama ciencias militares. Por eso es que se dicen ciencias militares, porque precisamente tú vas a analizar todo el eje geoestratégico, vas a revisar con abogados, porque los militares no se mandan solos, tienen que trabajar en conjunto con abogados. ¿Cómo van a ser las estrategias? Y eso puede durar años, porque un ataque tiene que ser preciso. Para tú neutralizar un elemento, tú tienes que estudiarlo, tienes que estudiar las normas internacionales de guerra. Tratado de Ginebra, 1, 2, 3, 4, 5. El Estatuto de Roma, la Corte Penal de la Haya, los estatutos de la Segunda Guerra Mundial. Hay acuerdos, porque la guerra tiene normas para hacerlas. Como el genocidio que ustedes ven programado, mandado y explicado de cómo va a ser la destrucción de Venezuela y posiblemente, bueno, llega ahora el turno a Colombia. ¿Qué van a hacer los militares colombianos? Ahí ustedes ahora tienen la prueba de fuego, de cómo ustedes de verdad, bajo el entrenamiento de los judíos, bajo el entrenamiento norteamericano, las bases americanas, porque no es para defender la droga, ni para defender prostitutas, ¿qué van a hacer ustedes con su territorio? Yo los reto, porque tienen en su cara un elemento negativo, y si ustedes son universitarios, deben de saber que el elemento usurpa las funciones de gobierno civil de un país, y ustedes van a chupar igualito que Venezuela. Entonces las alarmas tienen que hacerle así, grandísimas, y saber y decir, bueno, vamos a reunir a los máximos abogados y militares de la República de Colombia, porque el elemento negativo se pasó para nuestro país. Y tienen que ver cómo se van a defender. Pero de esta guerra en Hispanoamérica, ¿verdad?
que ojalá le pido yo a Dios existan generales de verdad, no como en Venezuela que no hay nada, Venezuela no tiene nada, nosotros estamos huyendo y estamos solicitando nuestros refugios, porque no te dan el refugio. Si tú estás 3 años escondida huyéndole a Maduro y a los cubanos, tú no tienes derecho a refugio ni a papeles. Y el asilo se lo dan a los políticos ladrones, sí lo digo yo, lo dice Delva Salazar, a los políticos ladrones. Entonces esto es una gran escuela y una gran universidad, con un petróleo en $300. ¿Y quién percibe los $300? Y Estados Unidos haciendo negocio, porque supuestamente en representación de los norteamericanos, Biden está haciendo negocio con el petróleo venezolano. Biden, y tú sabes que cuando paguen ese petróleo tú eres cómplice correspectivo del terrorismo de Estado, porque Maduro se va a encargar de que ese dinero de esos dólares no vaya a los venezolanos. Los venezolanos están en un genocidio. Y por eso nosotros nos merecemos nuestros documentos. Por eso nosotros nos merecemos que nos den nuestro estatus de una vez. Nosotros no tenemos por qué esperar que nos peguen una bala, que a nosotros nos prostituyan. Tiene que un abogado decirlo, y lo digo yo. Lo digo yo con toda la fuerza, porque yo veo la diferencia de varios países y todo lo que yo he vivido. Y judicialmente a nadie, dígame qué venezolano ahorita en este momento le llega el agua, la luz, tiene hospital, tiene trasplante de ese petróleo que están vendiendo. Nadie. Por lo tanto, pienso yo, reflexionando, deberían los abogados decir, bueno señores, es verdad, esta gente lleva 20 años recibiendo palo afuera. Denos los papeles y denos un salvoconducto para nosotros integrarnos a trabajar como gente decente y dejar la morbosidad de parte de una élite que se encarga de ver, de sentirse, o sea, sentir el morbo de vernos indigentes. Nosotros tenemos derechos humanos. Y por supuesto la gente se desespera cuando no tiene papeles, porque no puede integrarse a una sociedad. Venezuela está en guerra, así como los ucranianos, que ustedes fueron a echar plomo por allá, ¿verdad? Y acabaron con todo, porque eso es un genocidio. Y ese es un show montado allá. Para mí es un show. ¿Sabe por qué es un show? Porque hay muchas maneras de evitar la guerra. Yo soy abogada y a mí me llaman por mi país y hay muchas formas de evitar los genocidios. No hay excusa. Y si no, yo le digo a los abogados, si yo estoy equivocada, señores abogados, yo estoy dispuesta a irme otra vez a estudiar. Entonces, yo sé que hay muchos abogados que piensan como yo. Me da pena ajena a mis propios congéneres, mis propios connacionales, viendo todos los días qué vamos a hacer. Y el país atrapado y secuestrado por políticos inservibles, profesionales que están en una burbuja, dicen ser abogados, órdenes de captura, sí, que no se sabe qué van a hacer. Ahora Maduro envenenado como una rata, pero él tiene que pagar, él tiene que ir a proceso, porque él lo que está es huyendo de la justicia. Y eso es un ejemplo y jurisprudencia para todos los delincuentes corruptos en Hispanoamérica. Por eso yo lo digo. En conclusión, el petróleo de los $300 del barril vendido no lo vemos los venezolanos, porque esa es nuestra alimentación y nos las quitan de la boca. Un terrorista. La guerra que Estados Unidos enfrenta la tiene en la cara, pero ahora está quebrada. Silicon Valley, un banco que jamás se había escuchado. Para mí es el banco del Valle de la Silicón, más otros bancos. Sabrá Dios cómo se irá a defender los militares del Pentágono, porque en algún momento la variable terrorista de ese petróleo, de ese oro, va a reventar. Y ojalá que yo me equivoque, ojalá, Dios mío, que lo que yo estoy diciendo
que nosotros padecemos los venezolanos y que se hacen la vista gorda, no, esos son unos delincuentes, son unos perros. Ojalá que no le toque a ningún país. ¿Cómo le va a tocar a Colombia? ¿Cómo le va a tocar a Chile? ¿Cómo le va a tocar la gran transformación a Brasil? Que va a tener una gran transformación. Por eso el Carnaval de Río no es que es satánico, es que de verdad ellos están en manos de políticos psicópatas. Ni Bolsonaro, ninguno de esos políticos sirve. Somos víctimas de un genocidio bien programado porque odian a la humanidad. Como hay un europeo que es modisto y él le dicen ahora el mamarracho, que dice que nosotros, la humanidad, tenemos que desaparecer. Primero tiene que desaparecer él. Ahora quieren quitar la comida, quieren que comamos gusanos, pero es que díganle a la gente, así como en Venezuela, el gueto que tienen en Venezuela, el campo de concentración, robándole sus recursos y practicando el terrorismo con el petróleo venezolano, que es que el fin es matar a la gente. Y los militares, que nosotros le pagamos el sueldo, nosotros trabajamos para ellos, se ven las caras ahora y dicen, ¿y qué hacemos? Señores, cuando usted es abogado y usted es militar, no, usted no tiene un título en la mano para solamente decir, ay, qué bello, yo me gradué de Derecho, yo me gradué de Militar, qué bello. O yo tengo el posgrado en Saturno y yo ejerzo Derecho Saturnal. Sí, pero tú tienes aquí en la tierra y los 50,000 posgrados que tú tienes como militar de West Point, como militar de Pentágono, como militar de las galaxias, tú tienes un problema muy grave en tus narices y tienes que estudiar la variable porque los militares, déjeme decirle, y los abogados son universitarios. Nosotros somos doctores en ciencias y atacamos el cáncer social. Son profesiones sociales porque hay una enfermedad social. Y todos son delincuentes, por lo tanto, todos esos elementos tienen que ser procesados. Porque agarran un país, ejemplo, Venezuela, ejemplo, Ucrania, ejemplo, Cuba, ejemplo, países, vamos a decir, como Arabia Saudita, que hizo un estadio de fútbol con la sangre y la esclavitud de los trabajadores. Esos son elementos psicópatas. Y nosotros estudiamos psiquiatría y psicología para saber dónde se introduce la psicopatía en la rama y la célula de la sociedad. No puede ser que nosotros estemos así mirando cómo matan a todo el mundo y no hagamos nada, señores. Tenemos que hacer algo. Para eso está el tribunal. Que me dicen, no, la ley no existe. Sí, sí existe. Sí existe. Trabaja lenta, pero segura. Y los militares tienen, y los policías ven. Si ustedes no pueden, buscan apoyo. Y los apoyos llegan. Pero tienen que trabajar. Los militares tienen que casarse con los abogados porque no pueden trabajar solos. Porque usted no le puede echar tiros a un expediente cuando usted mete la pata. Nosotros le decimos, aquí están las normas. Vamos a estudiar lo que es A es B. Y si no te sale C, vamos a buscarle la D. Para que pueda ser efectivo el orden público. Fíjense cómo yo le estoy hablando. El orden público y el saneamiento de la célula social. Yo tengo 26 años como abogada. Y de verdad yo respeto muchísimo la figura de policía y de policía y de militares. ¿Tienen su corrupción? Sí, pero usted estudia y esas estrellas aquí montadas le costaron a usted muchísimo trabajo, muchísima humillación en la academia militar y en la academia de policía. Por lo tanto, usted está capacitado para saber qué estrategia su país va a seguir cuando elementos psicóticos llamados presidentes o reyes o primeros ministros acaban un país, le acaban la vida a los ciudadanos, porque ellos dicen que
Hay una sobrepoblación, no, la sobrepoblación que hay es de delincuentes. Esa es la sobrepoblación que hay. En conclusión, señores, porque llevo 15 minutos aquí hablando y no sé cómo voy a pasar este video. Yo les deseo a ustedes que ojalá abran los ojos con Venezuela, que Venezuela es la plataforma. Nosotros no vemos ese petróleo de $300. Mi país no tiene ni siquiera soberanía. ¿Qué hacen ese petróleo? Yo tengo que, vamos a decir, suponer que lo mal usan para hacer guerras, para destruir países. ¿Por qué no lo paran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el interés? Porque el venezolano hay que matarlo como sea. Es parte del genocidio. Pero entonces, si tú no vas tú vas a permitir y vas a colaborar que un petróleo, el oro, el litio, todo lo que tú has investigado salga para seguir destruyéndole la vida a la gente, tú también eres cómplice. Entonces ahí también habrá que procesar entonces a todas esas personas. O sea, ¿saben la extensión de todo el problema? Porque esa es la extensión de todo el problema. Bueno, yo les dejo esa reflexión a esos que están pidiendo sueldo a un terrorista, que no les va a dar el aumento, se lo dice la doctora Salazar. Y ustedes le solicitan a un terrorista aumento de sueldo. Él tiene muchísimo dinero, muchísimos dólares devaluados ahorita porque hay un reventón en el banco de los Valles del Silicón, ¿verdad? Y no les va a dar ni medio porque la orden es financiar un objetivo terrorista y un genocidio en Venezuela, y va a continuar en Colombia y va a continuar en todas partes. Y por supuesto, si no hay plata, pues los venezolanos no son considerados refugiados, sino perros. Porque es mentira que venimos de una guerra, no es mentira. Nosotros tenemos que ser deportados, nosotros tenemos que ser execrados. ¿Con qué moral? Si también colaboran en comprar un petróleo que saben que no lo deben comprar. Debería haber una medida de un tribunal serio y decir, señores, quien compre ese petróleo es terrorista, y no comprarlo, tirarle una medida, hacer una medida, solicitar una medida de un tribunal, y todos nosotros los abogados accionar a favor de que haya un bloqueo para que ese petróleo no se venda y ese dinero no lo reciba ese elemento que está maquinando cómo va a ser, y si son los chinos o son los guerrilleros, y va para eso, y va para algo macabro. Acuérdense que también el uranio se maneja en mi país. Yo le hago esta reflexión a ustedes a 18 minutos 31, 33 a hoy. Y por favor, un llamado que le hago a los organismos de los derechos humanos: por favor, denle los documentos a los venezolanos. Nosotros venimos de un país destruido, en guerra, como Ucrania, solamente que el modus operandi de la guerra fue el genocidio, el holodomoro y la expatriación de nosotros. Ténganos un poquito de piedad. Les habla la doctora Delva Salazar, hoy lunes 13 de marzo del año 2023. Mis respetos a todas las autoridades y a todos los que me escuchan. Gracias por escucharme.